Buenos días a todos, bienvenidos a este acto de la Academia en el que se va a producir el ingreso como académico correspondiente del profesor don Francisco Morales Olivas. En primer lugar, y siguiendo el protocolo establecido, deseo saludar a las autoridades presentes, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina, ilustrísima señora presidenta del Instituto Médico Valenciano, ilustrísimos académicos, don Esteban Morcillo, presentador de este acto, y ilustrísimo señor don Juan Piña, ilustrísimo señor presidente de honor don Antonio Llombar, ilustrísimo señor don Juan Carlos Carbonell del Comité Jurídico Consultivo, del Consejo, Jurídico Consultivo, ilustrísimos e ilustrísimas académicas. Quiero excusar la presencia en este acto de numerosas autoridades que no han podido venir y cuya lista le pasaré al doctor Morales para que la conserve. Presidente de la Generalitat Valenciana, presidente de la Diputación, vicepresidenta de la Diputación, director del Instituto Valenciano de Oncología, consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, directores generales de Salud Pública y de Farmacia, presidenta del Colegio de Médicos, presidente del Colegio de Farmacéuticos y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Bien, sin más dilación, a continuación el doctor Morcillo tiene la palabra para hacer la presentación del nuevo académico. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Medicina, ilustrísimo señor decano, ilustrísima señora presidenta del Instituto Médico Valenciano, ilustrísimo señor secretario de esta corporación, ilustrísimas, ilustrísimos señoras y señores académicos de la Real Academia, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Quiero comenzar mis palabras agradeciendo que la señora presidenta haya tenido a bien otorgarme la presentación del nuevo académico correspondiente de esta academia. He recordado en otros actos de esta academia la dificultad inherente o intrínseca que tiene hacer una presentación. Me he referido a un distinguido profesor de las universidades de Columbia y de St. John's en Nueva York, Frank Brady, que ha sido el prologuista del que se considera la mejor biografía nunca escrita, la biografía de Boswell que escribió sobre el doctor Samuel Johnson. Brady explicaba que presentar a un ser de ficción es fácil, porque todo lo que hay que saber sobre un ser de ficción lo conocemos. Presentar a un ser real es casi imposible, porque son tantas las vertientes como las que concurren en este caso, que es muy difícil ajustar una presentación y, sobre todo, como es mi voluntad, que sea en un breve espacio de tiempo, ya que lo verdaderamente importante es la conferencia que el profesor Morales pronunciará a continuación. No quiero tampoco limitarme como académico a hacer simplemente un relato puramente descriptivo, de tesis dirigidas, artículos publicados, etcétera, sino más bien aportar una visión personal de lo que es la biografía de aproximadamente 40, 45, 50 años en los que en buena medida hemos compartido también muchos aspectos de la profesión y muchos aspectos de la universidad. Y quiero iniciarla con una reflexión sobre este tópico y este falso debate que es instituciones versus personas, cuando a veces escuchamos frases del tipo de uno de los problemas es que en España no hay instituciones, hay personas. Tanto nuestra excelentísima señora presidenta como la magnífica señora rectora de la Universidad de Valencia hace muy pocos días en el acto de inauguración del curso de esta Real Academia se refirieron precisamente ambas con la frase las instituciones las hacen las personas.
Por tanto, en un acto como este de hoy, creo que la Real Academia, digamos, cierra el círculo de dos aspectos. Por un lado, el hecho de que esta corporación otorgó la medalla de honor al Instituto Médico Valenciano hace escasamente un par de años o así, 2 o 3 años. Tiene sentido que esta academia reconozca también, además del Instituto Médico Valenciano, a la figura del que ha sido su presidente desde el año 2010 al 2018, durante 8 años. Y por otro lado, si la señora presidenta me permite la expresión, también formalizamos un hecho que tenía un cierto carácter informal. Y no está bien que la academia tenga aspectos informales. El profesor Morales había sido, de alguna forma, en su época de canal, coincidente con el presidente García Conde, había sido considerado como un académico de esta academia, e incluso el presidente honorario, el profesor John Bart, en alguna ocasión así se había referido en público, pero lo cierto es que el acto no estaba formalizado. Hoy cerramos también este segundo aspecto, formalizando la incorporación del profesor Morales a la academia. Como les he dicho, quiero dar no un currículum frío descriptivo, sino un currículum un tanto personal. El profesor Morales y yo somos prácticamente compañeros, casi compañeros de curso. Él más mayor, las cosas como sean. Compañeros de departamento, testigo vivo el profesor Morales de la historia de la farmacología valenciana, nacional y europea, también de la historia de la universidad española, no solo la valenciana, PNN, profesor titular, profesor agregado y catedrático. Yo creo que se puede decir que la primera vocación del profesor Morales fue lo que conocemos como farmacología experimental. A él mismo le he escuchado decir en alguna ocasión que diseñar experimentos o estudiar un antagonismo farmacológico es como leer novela negra, apasionante, intrigante. Y me vienen a la cabeza memorias de épocas juveniles, ya perdidas para siempre, Paco, en aquel tambor del quimógrafo con, bueno, y suerte que no era de papel ahumado, sino que era de tinterito de tinta. Hay un tambor que daba vueltas, los experimentos de órgano aislado, y tenías que estar constantemente tamborileando sobre la mesa para que el tinterito no se quedase enganchado y te arruinara el experimento del día. Época heroica que algunos jóvenes de hoy no estaría de más que tuviesen en consideración. Me viene también a la cabeza la famosa piscina, donde se hacían experimentos con rata, estudio de la farmacología o de la reactividad farmacológica de los cuernos uterinos de la rata in vivo. Procedimiento, sin duda, enormemente interesante. Como he dicho, es una época lejana. La verdad es que hoy he llegado unos minutos tarde y pido disculpas porque estaba con un compañero del Departamento de Fisiología o Bioquímica hablando de unos experimentos de biología molecular, y la verdad es que hay que reconocer que la biología molecular es intelectualmente muy atractiva. Sin embargo, esta farmacología a la que me he referido, in vitro, in vivo, de órgano aislado, de animal entero, es necesaria. Y más de un laboratorio de biología molecular hoy necesitaría tener personas con estos conocimientos, y se están lamentablemente perdiendo. Como le gustaba recordar al profesor José María López Piñero, ilustre también académico de esta corporación, el libro de Goethe, el Wilhelm Meister, hablaba de los años de formación y de los años itinerantes. Y nuestro académico salió para ir a Toulouse y a París, dentro de una, como diríamos, francofilia, un gustar ese ambiente que
en absoluto puede resultar extraño, porque yo creo que en nuestra formación hemos sido muy influidos por los textos franceses y por las revistas francesas. Me alegra ver la antigua cónsul de Francia y presidenta del Cuerpo de Cónsules en Valencia. Marcha a Toulouse, marcha después a París, pero creo poder decir que la influencia que Toulouse tuvo en la formación y posterior desarrollo del profesor Morales fue muy superior a la que tuvo París. Porque en Toulouse, si no recuerdo mal, no lo había comentado con él, fue Paul Montastruc, la coincidencia con este profesor que fue pionero en Francia. Si no fue el primer servicio de farmacología clínica, debió de ser quizá uno de los primeros que abrió la farmacología a los hospitales universitarios y incluyendo también la farmacovigilancia. Es decir, en Toulouse el doctor Morales aprendió que existe una visión, digamos, más integradora de la farmacología que la muy apasionante y muy atractiva, pero quizá más cerrada que era la propia farmacología experimental. Yo creo que esta visita, un azar de la existencia, modificó su trayectoria profesional, académica y universitaria para el resto de su vida, junto con la amistad que siempre le ha unido al profesor Joan Laporte Rosselló del Hospital Valle d'Hebron. A partir de ese momento, pues, por ejemplo, el profesor Morales, en la época del conseller Joaquín Colomer, también académico de esta corporación, pone en marcha la farmacovigilancia, estructura la farmacovigilancia en la Comunidad Valenciana, aquellos boletines que se editaban, no como ahora que se cuelgan en PDF de la tarjeta amarilla, se interesa por la terapéutica farmacológica y su scope, su espectro de revistas para publicar se modifica, abandonando revistas puramente de farmacología, caminando hacia revistas más integradas con el ámbito clínico. Y entre ellas también publicación que yo recuerdo en British Medical Journal, por ejemplo, muy interesante, fruto de estas investigaciones en farmacovigilancia. Un currículum que ha ido construyendo a lo largo de los años y que le ha llevado, por ejemplo, a ser el autor en la última edición del Farreras-Rothman del capítulo dedicado, de la parte dedicada a la farmacología clínica, y que de hecho me consta que en la siguiente edición ya tiene el encargo para continuar con este capítulo. Permitan que acabe mi intervención refiriéndome, como he dicho antes, los seres reales tienen complejidades, a su vertiente de política universitaria. A mí me ha parecido siempre mucho más oportuna la expresión política universitaria que no la expresión gestión universitaria. Es verdad que utilizamos la palabra gestión con frecuencia, pero un profesor universitario, cuando asume cargos de responsabilidad, y el doctor Morales ha sido decano de esta facultad y vicerrector durante 8 años, lo que quiere hacer es política universitaria, no meramente gestión. La gestión ya tiene personal técnico que se encarga perfectamente y esa es su misión y su función de hacerla. El periodo decanal del doctor Morales coincide con el presidente García Conde, como antes me he referido. Yo creo que el decano buscó soluciones, aunque fueran temporales, bienvenidas sean para esta institución, para esta academia, porque yo creo que el decano, el doctor Morales, conocía perfectamente, entendía perfectamente el valor histórico, patrimonial y, si me apuran ustedes, político de esta nuestra Real Academia de Medicina en el contexto de la universidad. En sus 8 años de vicerrector abordó la implantación de uno de los enésimos planes de reforma universitaria que hemos sufrido los universitarios y también lo que solemos llamar, y es una palabra que a mí tampoco me gusta, infraestructuras. ¿Por qué digo que no me gustan las infraestructuras? La encuentro una palabra que puede que sea objetiva, pero la encuentro excesivamente material. Hace tiempo leí un ensayo de un amigo común, Toni Tordera,
catedrático de la Facultad de Filología, que en un exquisito estudio que publicó sobre el cortesano, el libro del valenciano Lluís del Milà del siglo XVI, una de nuestras joyas literarias, que tomaba como modelo el otro cortesano, el cortesano de Castiglione, traducido por Boscán al castellano, habla de la importancia del escenario. No son infraestructuras, es mise en scène, es poner espacio para el conocimiento, es ese sapientia edificabit que sin duda el señor vicerrector recuerda. Los edificios tienen ánima, los espacios no son inertes y eso, cuando se tiene una responsabilidad política, hay que entenderlo. La magnífica reforma del edificio histórico de la nave, el edificio de rectorado aquí cerca, antigua Facultad de Ciencias, el propio botánico, la reforma de las bibliotecas de la universidad, que no se lo daría yo posiblemente a nadie porque fue muy difícil, ya que había mentalidades arraigadas, ¿no? Y también esta propia Facultad de Medicina, cuyo plan director yo recuerdo perfectamente que estaba en el programa del que fuera rector Pedro Ruiz, del decanato de Antonio Pellicer y del periodo del rector Tomás, académicos los dos, el doctor Pellicer y el doctor Tomás, de esta institución. Un plan director que sin duda pues, ha permitido que esta Real Academia tenga unos espacios con ánima dentro de esta facultad y de esta universidad. Y ahora sí que voy ya terminando, refiriéndome, para acabar, al ámbito profesional que va a dar vida a la intervención del profesor Morales, la pediatría. Siempre he pensado que algo ha tenido que ver la doctora Rosario Carpi, Rorri, si me lo permites, y también su hija, pediatra, en esta vocación pediátrica del profesor Morales, que ha dedicado muchas horas y mucho espacio de reflexión a la pediatría. Y no me olvido del profesor Joan Brines, que hizo la tesis doctoral en nuestro departamento, una tesis que luego fuimos siguiendo utilizándola durante mucho tiempo porque fue pionero en introducir los experimentos originales dentro del ejemplar de la tesis doctoral y que seguro que nos inoculaste también, Joan, amor y respeto hacia la pediatría. Por tanto, cuando hablé con la señora presidenta de la Academia respecto a la intervención, yo estaba absolutamente seguro que el doctor Morales iba a elegir un tema pediátrico para su intervención. Y ahora ya sí que concluyo. Creo que hoy es un día importante para la Academia. Me gusta la palabra incorporar. Incorporar quiere decir integrarse en el cuerpo. Nos define a la Academia como un organismo, como un cuerpo al que hoy formalizamos, como he dicho antes, esa incorporación, esa integración. Acabo como he empezado, instituciones, personas. No es un oxímoron, no es una oposición. Las dos cosas, en realidad, es la misma cosa. Reitero el agradecimiento a la señora presidenta por su designación para dirigirles estas necesariamente breves palabras en mi condición de testigo privilegiado de la trayectoria de nuestro nuevo académico y cumpliendo con el protocolo, ruego a la excelentísima señora presidenta que, por sus acreditados méritos, otorgue esta distinción al profesor Francisco Morales Olivas. He dicho. Muchas gracias, profesor Esteban Morcillo. Gracias, querido Esteban. A continuación, el doctor Francisco Morales Olivas tiene la palabra para pronunciar su preceptivo discurso sobre, en este caso, el uso de medicamentos en niños, luces y sombras.
Buenos días, excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina y Odontología, ilustrísima señora presidenta del Instituto Médico Valenciano, ilustrísimo señor secretario general de la Real Academia, ilustrísimo señor académico profesor Esteban Morcillo, gracias Esteban, ilustrísimo señor, excelentísimo señor presidente honorario de la Real Academia, ilustrísimas señoras académicas, ilustrísimos señores académicos, compañeros, familia, amigos, señoras y señores. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, agradecimiento que personalizaré en su actual presidenta, la profesora Carmen Leal Cercós, por haber tomado la decisión de incorporarme como académico correspondiente a esta institución. Es un honor, después de tantos años de vida profesional, incorporarme de manera oficial a esta institución, de la cual desde hace muchísimo tiempo me sentía amigo y probablemente pueda seguir conservando, junto con el título de académico, ese título inexistente, virtual, imaginario, de amigo de la academia. Mi agradecimiento también al profesor Esteban Morcillo. Muchas gracias, Esteban. Realmente, después de la presentación que ha hecho el profesor Morcillo, tengo serias dudas de si debo decir algo o debemos dejar las cosas aquí. El profesor Morcillo ha hecho una tan elogiosa presentación de mis méritos, prueba o resultado del afecto madurado a lo largo de décadas, que probablemente se den ustedes cuenta de que no era para tanto cuando oigan mis palabras respecto del uso de los medicamentos en niños. Pero como parece que es preceptivo para consolidar mi posición de incorporación a la academia, pronunciar el discurso, es lo que voy a hacer a continuación. El tema elegido probablemente necesitaba una justificación, pero el profesor Morcillo me la ha evitado. Ya ha explicado cuál es mi relación con la pediatría, con los medicamentos y con los niños. Por tanto, no emplearé tiempo en justificar por qué la elección de este tema. Sí les diré que hace, dentro de unos días, hará 30 años que mi mujer, con la que comparto aproximadamente 5 décadas, y yo publicamos un artículo en Anales de Pediatría después de revisar las comunicaciones o los estudios publicados sobre reacciones adversas en niños en los 5 años anteriores, lo que había constituido su tesina de licenciatura. O sea que hace 30 años que tuve un primer acceso científico a la relación entre medicamentos y niños. Les propongo en los próximos minutos dar unas pinceladas sobre 5 aspectos que creo importantes para entender por qué detrás del uso de medicamentos en niños he puesto luces y sombras. Venimos de un pasado dificultoso en la utilización de los medicamentos en los niños, tal y como hoy concebimos la utilización científica de medicamentos. Han ido cambiando las cosas, probablemente no lo han hecho todo lo que debían haber hecho, pero hay motivos para la esperanza. Pasaremos revista a esos 5 aspectos que tenemos ahí, pero ya les advierto que van a quedar muchas cosas por tocar, porque el tema es suficientemente importante como para no poderlo resolver en el espacio de tiempo que la prudencia aconseja que utilice. Y quisiera empezar con referencia a 2 situaciones o a 2 expresiones que proceden de auténticas autoridades. La primera es la frase de Abraham Jacobi, quien en 1890 dicen que cuando se hizo cargo de la presidencia de la Academia de Pediatría Americana, dijo que la pediatría no trata de hombres y mujeres en miniatura, de dosis reducidas, ni de enfermedades de los adultos en cuerpos más pequeños, sino que tiene su propio horizonte. Esa famosa expresión de los niños no son adultos en miniatura probablemente procede de aquí, hace 130 años. 80 años después, Sidgate, que a la sazón era catedrático de pediatría y jefe de servicio de pediatría en la Universidad de Hawái, se lamentaba de que desde 1962 a los niños se les negaba el uso de muchos fármacos y se habían convertido en huérfanos terapéuticos. El motivo, la legislación resultado de 2 desastres de relación entre medicamentos y niños. El primero, año 37, la utilización de un disolvente inadecuado, el dietilenglicol, para disolver una sulfamida que tuvo como consecuencia la muerte de más de 30 niños. El segundo, el
desgraciadamente conocido desastre de la talidomida. Venimos de ahí lo de las sombras. Pero realmente se utilizan medicamentos en los niños en suficiente magnitud como para que justifique dedicarle una sesión en la Real Academia al tema. Bien, pues vayamos a buscar datos, y se me ha ocurrido buscarlos en la Encuesta Nacional de Salud. Encuesta Nacional de Salud, que como ustedes saben, se viene publicando en los últimos 30 años. Es una encuesta representativa de la población nacional. La última, la del 17, se ha hecho sobre casi 30.000 individuos. De ellos, más de 6.000 eran niños. Una de las cosas que se pregunta es la utilización de medicamentos, aunque ya les advierto que si bien los resultados de la última encuesta se han publicado en el mes de junio del año 18, no se han publicado los resultados referentes a niños, con lo cual esa gráfica que tienen ustedes ahí se refiere exclusivamente a las encuestas entre el 87 y el 2011. Aquí, en azul, tienen el consumo de medicamentos en mujeres en su totalidad, incluyendo todas las edades. Fíjense cómo ha crecido desde el año 87 al año 2011. Y en rojo, aquí, esta línea, son los hombres también de todas las edades. Después ven otras dos líneas con dientes de sierra. Dos están agrupadas aquí y otras dos están agrupadas aquí. Estas de aquí arriba corresponden a los niños de 0 a 4 años. Las de aquí abajo a niños de 5 a 14 años. Fíjense que de acuerdo con esas líneas, donde se nos informa después a través de la encuesta de cuántos niños han tomado medicamentos en las últimas 2 semanas, aproximadamente un 40% de los más pequeños y un 30% de los mayores han tomado algún medicamento en las 2 últimas semanas. La diferencia es fácilmente explicable si tenemos en cuenta a qué edad se ponen las vacunas. ¿Y qué medicamentos toman los niños? Pues toman, afortunadamente, o usan, afortunadamente, pocos grupos terapéuticos. Fundamentalmente, medicamentos para el catarro, la garganta, medicamentos para el dolor y medicamentos para la fiebre. Fíjense que en el caso de la fiebre, el consumo de medicamentos en niños, que es el que está en la barra clara, quintuplica el consumo en adultos, y algo semejante pasa cuando nos referimos a lo que llamaríamos enfermedades respiratorias superiores. Por tanto, hay un número relativamente importante de niños que utilizan medicamentos. Nosotros hemos hecho en 3 ocasiones estudios de utilización de medicamentos, 2 de ellos en hospital, en el 93 y en el 2008, otra en extrahospitalaria, en asistencia extrahospitalaria, en el año 2006. Corresponden a 3 tesis doctorales que buscaban otras cosas, pero que empezaron por un estudio de utilización. Llamarles la atención solo en que en el hospital fundamentalmente se utiliza el grupo J, que corresponde a los antiinfecciosos, junto con el grupo N, donde están incluidos los fármacos del sistema nervioso central, pero fundamentalmente están incluidos los antitérmicos más utilizados, el paracetamol, y que en extrahospitalaria se utilizan fundamentalmente el grupo N y el grupo R, enfermedades respiratorias, con una peculiaridad que es muy del Mediterráneo, la utilización del grupo M, que corresponde a aparato locomotor, donde se encuentra el ibuprofeno, un fármaco utilizado como antitérmico y analgésico en niños en el Mediterráneo, pero que sin embargo no se utiliza en otras latitudes. De ahí que si queremos comparar esto con las series, por ejemplo, de la corte de Avon, que llevan haciendo en el Reino Unido desde inicio de siglo, nos encontramos con que hay diferencias porque ellos no tienen grupo M. Podríamos resumir lo dicho hasta ahora con lo que tienen ustedes en esa diapositiva, y a lo dicho quisiera añadir e insistir en que para el tratamiento de los niños, afortunadamente, se utilizan pocos grupos terapéuticos, fundamentalmente 5, y que el número medio de medicamentos que toma un niño cuando se hace un estudio de utilización es de 3 en el hospital y de 2 en asistencia extrahospitalaria, lo cual no impide que encontremos niños que toman hasta 16 principios activos cuando están hospitalizados. ¿Y qué consecuencias tiene el uso de medicamentos? Pues evidentemente los medicamentos han salvado muchas vidas, han curado muchas enfermedades, muy especialmente si nos referimos a los antiinfecciosos y a las vacunas en el caso de los niños, pero aparte de ello pueden producir reacciones adversas. ¿Y se producen reacciones adversas en los niños? Parece que sí. En esta revisión de hace unos años, una revisión sistemática de estudios sobre reacciones adversas, entre los que, entre otros, encontraban algunos de los que nosotros habíamos hecho, vemos cómo, según el ambiente, podemos llegar hasta el 10% de reacciones adversas como causa de hospitalización, que hasta un 16% de los niños hospitalizados tienen reacciones adversas, que hasta un 11% de los niños presentan reacciones adversas en consulta hospitalaria, y que los fármacos más frecuentemente implicados son
aquellos que más se utilizan en los niños, los antiinfecciosos y los antiepilépticos, que son fármacos con un margen terapéutico muy estrecho. Las manifestaciones más frecuentes, algunas de tipo objetivo, como el vómito o la diarrea, o de tipo subjetivo, como las náuseas. Los niños presentan igual que hay una forma infantil de enfermar y que la enfermedad del niño no tiene nada que ver con la del adulto, y incluso la misma enfermedad con la misma denominación en el adulto y en el niño pueden tener mecanismos fisiopatológicos diferentes, las reacciones adversas de los niños y de los adultos tampoco son iguales. Este es un estudio que hicimos cuando estábamos en el centro de farmacovigilancia, con algo más de 5.000 tarjetas amarillas, las primeras que se habían recibido en los primeros 6 años de funcionamiento del centro, donde pudimos comprobar cómo la piel era el órgano en donde se manifestaban por excelencia las reacciones adversas en los niños, mientras que en los adultos esto ocurría en el aparato digestivo, y cómo hay un perfil ligeramente diferente, y cómo algunas reacciones, por ejemplo las locales debidas a la administración de vacunas, aparecen en niños, pero aparecen en mucha menor medida en los adultos. Piénsese que algunas reacciones comunes en los adultos, como el prurito o las náuseas, son difíciles de recoger en los niños más pequeños, que lógicamente no son capaces de expresar esas sensaciones. Pudimos también, en el estudio que hicimos de monitorización intensiva en el Hospital La Fe con niños menores de 2 años, comprobar que el incremento del número de medicamentos produce un incremento del riesgo de sufrir reacciones adversas, de manera que si el niño toma 16 principios activos, tiene un 80% de posibilidades de sufrir reacciones adversas. Esto es como la lotería: a más medicamentos, más posibilidades de sufrirlas. Incluso los medicamentos en los niños pueden producir reacciones adversas a largo plazo, y en los últimos tiempos hay, incluso en los medios de comunicación, se ha hecho referencia al riesgo que tienen los niños que toman antibióticos en épocas muy precoces de la vida de ser obesos en la edad adulta. Lo hizo en los medios de comunicación, pero lo que tienen ustedes a la derecha es una publicación de Pediatrics que apareció hace muy pocos meses, donde con un número impresionante de niños estudiados se llega a la conclusión de que ese riesgo existe y que probablemente se debe a modificaciones de eso que antes llamábamos flora bacteriana intestinal y que ahora recibe el nombre mucho más elegante de microbiota. Cuando hablamos de medicamentos y niños, es imprescindible que nos refiramos a la farmacología, y quizá algunos de ustedes piensen cómo este hombre, que se dedica toda su vida a la farmacología, según ha explicado el profesor Morcillo con detalle, ha elegido un título como uso de los medicamentos en lugar de hablar de farmacología clínica pediátrica, que resulta mucho más elegante. Pues es simple y llanamente porque yo soy de los convencidos de que la farmacología clínica pediátrica no existe. En todo caso, existe la farmacología clínica del desarrollo. Aceptar que existe la farmacología clínica pediátrica es tanto como aceptar que un lactante y un adolescente de 15 años tienen algo en común. Mientras que si hablamos de farmacología clínica del desarrollo, estamos aceptando que la infancia y la adolescencia es un continuum de cambio, y que a la hora de estudiar lo que dicen que estudia la farmacología clínica, que es fundamentalmente predecir el efecto de los fármacos a través de estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos, o tenemos en cuenta esos cambios en el desarrollo de los niños, o será muy difícil que seamos capaces de obtener conclusiones interesantes. Hay que rendir homenaje, cuando se habla de farmacología clínica del desarrollo, al grupo de la Universidad de Missouri en Kansas, encabezado por Kearns, que en el año 2003 publicó esa revisión que tienen ustedes ahí arriba, en el New England Journal of Medicine, revisión que hoy no ha sido superada en cuanto a lo conceptual y en cuanto a la cantidad de información que da sobre las modificaciones cinéticas o cómo explicar las modificaciones cinéticas en los niños. Es un artículo que hace unos días había recibido más de 1.200 citas, y para celebrar que hace 15 años que lo publicaron, algunos de los supervivientes del grupo han publicado a finales del 18, el que tienen ustedes en la parte de abajo, donde revisan los cambios del desarrollo en la farmacocinética y la farmacodinamia para actualizar la información, ya digo que insuperable, que había en el primero de los estudios. Del primero de los estudios procede esta figura que seguro que han visto ustedes, sobre todo aquellos que están más cerca de los niños, numerosas veces. Es una figura con un estilo probablemente poco actual, pero donde de manera muy gráfica se explican los cambios en el desarrollo, en la capacidad metabólica,
en la distribución de los fármacos, en la superficie y la perfusión de la piel, muy importante, puesto que en los niños muchos fármacos se van a administrar por vía tópica, en la evolución de la función renal, importantísima en la excreción de fármacos, o en la evolución de las funciones digestivas, de las funciones intestinales, en particular la aparición de determinadas enzimas o determinados transportadores que pueden explicar las enormes diferencias que hay en la farmacocinética de los fármacos entre el primer año de vida y los años posteriores. En algunos casos tengamos en cuenta que hace falta que el niño cumpla 7 u 8 años para que se parezca su farmacocinética, incluso su farmacodinamia, a la del adulto. Prueba de que no tenemos muy claras cómo son las cosas en la farmacología que he llamado del desarrollo y muy particularmente en la farmacocinética, son las dificultades que tenemos para dosificar los fármacos en los niños. Ahí tienen ustedes 3 fórmulas y 2 reglas. Son algunas de las muchas que he encontrado. Podría haber dedicado todo el tiempo que me ha concedido la academia a hablar solo de la dosificación. Fíjense que hay algunas tan interesantes como la de arriba, la de Clark. Dice, cuando no se dispone de balanza para pesar al niño, el peso es igual a la edad por 2 más 9, por ejemplo. No especifica en qué época de la vida. Esta es una prueba, creo que fehaciente, de que no tenemos del todo claro que no hay una relación lineal entre peso y farmacocinética y que el desarrollo del niño no se hace de manera lineal hasta llegar a la época adulta. Más recientemente, y teniendo en cuenta el volumen de distribución de los fármacos, que para los farmacólogos, aunque parezca mentira, es mucho más importante que la vida media, que tanto importa a la industria farmacéutica, teniendo en cuenta el volumen de distribución que nos dice ni más ni menos, nos da un dato que nos permite saber cómo se va a repartir el fármaco en el organismo, y aplicado solo a los fármacos hidrofílicos, para los lipofílicos aún no tenemos solución, se ha propuesto que en fármacos con volumen de distribución bajo, el cálculo de dosis pediátrica debe hacerse de acuerdo con la superficie corporal, mientras que en fármacos con volumen de distribución alto debería hacerse de acuerdo con el peso, siempre referido y extrapolando a la dosis del adulto. No obstante, el procedimiento ideal sería realizar estudios farmacocinéticos en cada grupo de edad, pero estarán ustedes pensando que la industria farmacéutica tiene otras misiones que cumplir y otras finalidades a las que dedicar sus ingresos. Así las cosas, aceptando que el niño hasta que llega a adulto va haciendo un desarrollo gradual que es un continuo, que eso produce modificaciones en su fisiología, que esas modificaciones en la fisiología van a modificar la farmacocinética y la farmacodinamia, por no hablar de las modificaciones en lo social o en lo conductual, que también deberían ser tenidas en cuenta a la hora de hablar de medicamentos. Dedicaremos la mayor parte del tiempo del que dispongo a hablar de las condiciones reales del uso de medicamentos. Y para ello volveré a referirme a Harry Sirky. Harry Sirky escribió ese editorial que tienen ustedes ahí, al que les he hecho referencia antes, en Journal of Pediatrics, en el año 1968, llamando huérfanos terapéuticos a los niños por la dificultad que había para administrarles medicamentos que hubieran sido, para los que hubiera lo que hoy llamamos evidencia, que hubieran sido probados científicamente. De cómo cambiaron las cosas, y de ahí mi título de Luces y Sombras, da idea el artículo que tienen ustedes más delante. El que está delante es una reproducción de la editorial de Sirky que hace Pediatrics cuando en el año 1999, 31 años después de la editorial de Sirky, dedica un número monográfico a los medicamentos y los niños. Para demostrar que la situación no había mejorado mucho, se limitaron a reproducir textualmente, íntegramente, el editorial que había publicado Sirky en el año 1968. Hace aproximadamente 20 años, y probablemente como consecuencia de la publicación de este tipo de artículos o de las reuniones que tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos se producen en torno a cómo utilizar los medicamentos en los niños, se empiezan a producir estudios y publicaciones sobre las condiciones del uso real de los medicamentos en los niños. Y en un artículo hoy prácticamente irrecuperable en una revista que ha desaparecido, Turner, que en aquel momento estaba en la Universidad de Liverpool, junto con otro grupo de pediatras ingleses que después han continuado siendo los que han llevado la bandera de este tipo de estudios, define
lo que en castellano podríamos llamar uso de medicamentos al margen de la ficha técnica, pero que todos nos empeñamos en llamar off-label o, por qué no decirlo, off-label. ¿Qué es utilizar un medicamento off-label? Pues es utilizar un medicamento fuera del label, que no es otra cosa que lo que nosotros llamamos ficha técnica. Y se define en este trabajo inicial de Turner como el uso de un medicamento en condiciones diferentes de las que aparecen en la ficha técnica. Bien para una indicación no prevista, por una vía diferente, para una edad no prevista, a una dosis diferente o en una formulación diferente. Esta es una cuestión muy importante en medicamentos pediátricos. En medicamentos pediátricos se ha recurrido con demasiada frecuencia a lo que me permitirán ustedes que utilice el término al cacharreo, a machacar un comprimido, disolverlo en Dios sabe qué, meterlo en un envase adecuado y después administrárselo al niño, sin saber si aquello tenía estabilidad, si machacar el comprimido era poner principio activo o excipientes y algunas otras cosas que a ustedes se les ocurren. Anécdota de hace unos días. Medicamento aprobado como medicamento huérfano por la Unión Europea, nada menos que para el tratamiento de la fibrosis quística, una enfermedad típicamente infantil. Forma de presentación, comprimidos. Edad mínima para administrarlo, 6 años o 25 kilos. Probablemente las ventajas económicas que da tener medicamentos huérfanos no son suficientes como para haber hecho una presentación adecuada para los niños. Junto con el llamado uso off-label o uso off-label o uso al margen de la ficha técnica, ha habido algunos que han hablado también de la unlicensed o de lo que podríamos llamar uso no autorizado. Eso ha dado lugar a confusión en los estudios, a veces no hay manera de saber lo que ha sido uso al margen de la ficha técnica o cuándo no hay información o el medicamento no está autorizado, y por eso en el año 2008 se publicaron los resultados de un estudio Delphi donde participaron pediatras de toda Europa para intentar ponerse de acuerdo en una definición común a esta forma de uso de los medicamentos, es decir, medicamento utilizado fuera de la ficha técnica con independencia de si estaba autorizado para niños, no estaba autorizado para niños, había información, no había información, simplemente uso al margen de la ficha técnica. Se llegó a esa definición, el uso de un medicamento autorizado de forma no autorizada, hubo consenso en prácticamente el 85% de los participantes y la Agencia Europea del Medicamento lo incorporó a su glosario, donde pueden ustedes encontrarlo en la forma que está expresada en la parte inferior de la diapositiva. Uso de un medicamento para una indicación no aprobada o para una edad no aprobada en una dosis o una vía de administración no aprobadas. Este estudio, publicado en el British Medical Journal en el año 2002, es el primero en el cual se intenta cuantificar el uso off-label de los medicamentos en 5 países europeos. Aparecen Turner, Conroy es el primer firmante, Chunara y todo un grupo de pediatras que después han seguido investigando en el tema. Incluyen 600 niños y la conclusión la tienen ustedes puesta brevemente en la parte derecha de la diapositiva. En la Unión Europea, más de la mitad de los medicamentos que se utilizan en niños no han sido nunca estudiados en ello. A raíz de la publicación de este estudio, alguien escribió un editorial en una revista de farmacología, el Drug Safety, donde se preguntaba cómo era posible que los mismos padres que impiden que los niños jueguen con juguetes peligrosos estaban dispuestos a administrar a sus hijos medicamentos que no habían sido previamente estudiados en niños. También los medios de comunicación a principio del siglo XXI se hicieron eco de esta situación de fármacos no estudiados en niños y, como les he dicho, los estudios se sucedieron. Con motivo de la tesis de la doctora Hulbe, que investigó precisamente el uso off-label en pacientes hospitalizados, lo habíamos hecho previamente con la tesis de la doctora Morales Carpi, que había investigado el uso de medicamentos no off-label en pacientes extrahospitalarios. Intentamos hacer una revisión de los estudios publicados. Tienen ustedes en la parte de arriba en uso extrahospitalario, en la parte de abajo en uso hospitalario. Como ven, en uso hospitalario hay más uso off-label, en extrahospitalario menos, pero en todo caso los porcentajes son notablemente elevados. Esta revisión sistemática del tema se publicó hace 3 años. Son estudios publicados prácticamente durante todo el periodo en que se ha estado trabajando, se ha continuado después del 2012. Encontraron 34 estudios que reunían criterios de inclusión, llaman la atención sobre la falta de consenso en la definición y de los datos que tienen ustedes ahí quiero destacarles que cuando se va a ver cuántos niños han recibido al menos, estamos hablando de ambiente hospitalario, cuántos niños han recibido al menos un medicamento off-label,
hay estudios en que el 100% de los niños han recibido al menos un medicamento en esas condiciones. Como les decía, hemos hecho dos estudios que dieron lugar a dos tesis doctorales. El primero en asistencia extrahospitalaria, niños que llegaban a urgencias del Hospital General de Valencia y que ya llevaban tratamiento con medicamentos. Se incluyeron 460 pacientes, de los cuales más de 330 ya tomaban medicamentos. En oscuro tienen ustedes los pacientes, los medicamentos y las prescripciones que se hacían según la ficha técnica, y en más claro, las que se hacían al margen de la ficha técnica. Fíjense que los medicamentos, muchos más de los que se utilizaban de acuerdo con la ficha técnica, se utilizaban al margen de la ficha técnica, y que en cuanto a las prescripciones eran aproximadamente la mitad. Pero lo que realmente nos llamó la atención en este estudio es la cantidad de medicamentos para los que había o información con limitaciones, por ejemplo, medicamentos autorizados solo para cierto grupo de edad o con restricción por el peso, y sobre todo que de aproximadamente 150 medicamentos había 41 para los que no encontramos información. En aquel momento incluso 24, algunos con nombres tan propios de esa edad como el Aftas Juventus, no tenían ni siquiera ficha técnica. Afortunadamente, estas son las luces, eso ya está resuelto y en este momento no quedan medicamentos pediátricos que no tengan ficha técnica. Otra cosa es de dónde procede la información de la ficha técnica y hasta qué punto hay estudios aceptables desde el punto de vista científico para justificar lo que dice la ficha técnica. En la tesis de la doctora Julve lo que hicimos lo mismo, pero en este caso en pacientes hospitalizados. Nos encontramos con que más del 46% de las prescripciones se hacían al margen de la ficha técnica, estoy hablando de niños hospitalizados, y nos volvimos a encontrar con que el porcentaje de medicamentos para los que había información correcta y se podían utilizar sin limitaciones era inferior al de aquellos que tenían restricciones o el de aquellos en los que no había información. Otra cuestión es si esto lo sabe quien lo debe saber, que son los padres y los pediatras. El grupo de farmacólogas clínicas de Puerta de Hierro, junto con la Asociación Española de Pediatría, una de las firmantes es la actual presidenta de la Asociación Española de Pediatría, la doctora Mellado, hicieron una encuesta entre pediatras para intentar averiguar hasta qué punto esto era conocido. Ahí tienen ustedes el resumen. El 61% de los pediatras, el 71% acepta que conoce esta situación, el 61% afirma que prescribe fármacos en esas condiciones, el 47% conoce que debe quedar reflejado en la historia clínica, porque de acuerdo con la legislación española, si utilizamos medicamentos fuera de la ficha técnica, debemos informar al paciente, debemos obtener su consentimiento para utilizarlo y debemos registrarlo en la historia, pero solo el 22% reconocían haberlo puesto en la historia. Hay un estudio británico de hace unos meses en el cual se incluye también la información de los padres. Los padres generalmente desconocen esta situación. Las condiciones reales del uso de medicamentos son, pues, que hay un porcentaje elevado de prescripciones al margen de la ficha técnica, lo cual puede parecer que no tiene más importancia que la administrativa o que es que estos farmacólogos son unos burócratas que quieren que todo esté en la ficha. No, aparte que tiene esas consecuencias, no olviden ustedes que cuando hay un incidente con un medicamento y una denuncia en un juzgado, el juez lo primero que pide es la ficha técnica del medicamento y lo segundo el consentimiento informado si procede. Aparte de esas posibilidades, la utilización de medicamentos al margen de la ficha técnica significa que estamos haciendo un tratamiento a ciegas, estamos haciendo un experimento en el niño al que estamos dando el medicamento en unas condiciones que no sabemos si han sido estudiadas. Y por tanto podemos estar corriendo el riesgo de que el niño no tenga efecto del medicamento, porque por ejemplo hayamos infradosificado, o que el niño presente reacciones adversas o se intoxique porque hayamos sobredosificado. La prescripción, como les he comentado, debería hacerse informando a los padres y dejándola reflejada en la historia clínica, como recoge el Real Decreto de uso de medicamentos en condiciones especiales. Bueno, pues si las condiciones de uso de medicamentos son esas, parece que lo razonable es que hagamos investigación clínica en niños, que investiguemos en todos los grupos de edad, que investiguemos todos los medicamentos y que así tengamos, como tenemos para los adultos, los mismos derechos, fichas técnicas donde se nos informa de qué pasa cuando damos un medicamento en según qué circunstancias. En realidad lo que se trata es de resolver este problema. Arriba tienen ustedes lo que ocurre con la investigación clínica de medicamentos. Una molécula pasa a investigación clínica y solo cuando tenemos resultados de investigación clínica se consigue la autorización administrativa y se redacta la ficha técnica y el prospecto. Entonces la molécula se ha convertido en un medicamento y se utiliza. Abajo tienen ustedes lo que ocurre con los niños.
está vacía la investigación clínica y muchas veces la autorización y la redacción de la ficha técnica y el prospecto. Por eso es por lo que en los últimos 20 años ha habido iniciativas legislativas tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto daría para otra conferencia o para un ciclo de conferencias. Además tiene aspectos muy interesantes desde el punto de vista social. No se preocupen, voy a ser muy rápido. Simplemente decirles que en Estados Unidos las cosas empiezan a modificarse en 1997 con una modificación del acta de la FDA, que fue recurrida por la industria farmacéutica y echada atrás, y por tanto no se pudo obligar a los laboratorios farmacéuticos, a la industria farmacéutica, a investigar en niños. Hubo que esperar al año 2003 con la Pediatric Research Equity Act, la PREA, para que esto fuera posible. En Europa más o menos empezó en el mismo momento. En el año 1998 se redactó un documento del Comité Internacional de Armonización para Investigación Clínica, que incluye Europa, Japón y Estados Unidos, donde se recogían las condiciones de la investigación en niños. Ese documento ha sido modificado muy recientemente para adaptarlo a las circunstancias actuales. Y en Europa se aprueba por parte del Consejo Europeo un reglamento, el llamado inicialmente Reglamento de la Iniciativa Pediátrica Europea o Reglamento de Uso de Medicamentos en Niños en el año 2005 y entra en vigor plenamente en el año 2007. Tanto en Estados Unidos como en Europa, lo que se ofrece a la industria farmacéutica para que investigue los medicamentos en niños es un tiempo de prolongación de la patente de 6 meses. Ojo, de la patente para uso en adultos y en niños. Eso puede suponer en algunos fármacos muchos millones de euros o de dólares. Investigación clínica en niños. ¿Por qué es difícil hacer investigación clínica en niños? Bien, pues si vamos a la definición de ensayo clínico, que a mí me parece más precisa, no se puede decir más con menos palabras, que es la de Bradford Hill, experimento cuidadoso y éticamente diseñado para responder a una pregunta formulada de forma precisa. Durante muchísimo tiempo, la cuestión ha sido, ¿es ético investigar medicamentos en niños? Para protegerlos de los riesgos de la investigación, hemos ocultado a los niños de la investigación. Y hemos conseguido cosas tan maravillosas como las que van a ver ustedes en la siguiente diapositiva. Ustedes saben perfectamente que la cafeína es un fármaco imprescindible en las unidades pediátricas de cuidados intensivos neonatales para el tratamiento de la apnea. Bueno, pues ha habido que esperar al año 2018 para que se publique eso que tienen ustedes ahí arriba, que es una revisión sistemática, creo que las pilas de está la parte de arriba, una revisión sistemática de los ensayos clínicos con cafeína en recién nacidos, revisión sistemática que termina concluyendo que son necesarios más estudios para saber exactamente cómo hay que utilizar la cafeína en el recién nacido para el tratamiento de la apnea. La llevamos utilizando solo aproximadamente 60 años. ¿Es ético o no es ético hacer investigación clínica en pediatría? El de la parte de abajo, el uso de corticoides, la prevención de la displasia broncopulmonar de los prematuros, es una historia todavía más curiosa. Se utilizan de manera sistemática, además se utilizan a partir de una explicación fisiopatológica según la cual esto está vinculado a una insuficiencia adrenal y si hay insuficiencia adrenal, aportar corticoides mejorará la función broncopulmonar. A principios del siglo XXI, a principios de 2002, 2003, se planteó un ensayo clínico en el cual se iba a comparar hidrocortisona con placebo para intentar averiguar si realmente los corticoides hacían o no hacían, puesto que no teníamos un ensayo clínico en condiciones. Ese ensayo se interrumpió un año después, es el conocido como ensayo Butterworth. Se interrumpió un año después porque algunos niños, se supo después que del grupo tratado con hidrocortisona, presentaban perforaciones intestinales. No en mayor medida que la habían presentado en otros estudios con hidrocortisona para otras indicaciones. Se decidió suspender el estudio. Nos quedamos sin saber si realmente los corticoides eran útiles en la displasia broncopulmonar, pero nadie impidió que se siguieran utilizando off-label para el tratamiento de la displasia broncopulmonar. Hace unos meses se ha publicado, lo tienen ustedes en la parte de abajo, un metaanálisis en red, esos metaanálisis indirectos en los que se comparan medicamentos que no han sido nunca comparados cara a cara, donde se llega a la conclusión de que pueden ser útiles y que además las dosis altas son mejores que las dosis bajas. Creo que con esto respondo a la pregunta a quien pueda tener dudas respecto de si es ético o no es ético investigar medicamentos en niños. Incluso los medios de comunicación han cambiado. Ahora ya dicen que lo peligroso es no ensayar en niños.
Hay beneficios y riesgos de la participación de niños en ensayos clínicos. Los beneficios yo creo que son evidentes. Los riesgos, pues podríamos discutir si para un niño es un riesgo entrar en un ensayo clínico o es más riesgo ir al colegio en autobús o pasar unas horas en el patio del colegio y compartir el bocadillo con sus colegas. A lo mejor es más peligroso eso que someterse a un ensayo clínico reglado frente a un fármaco bien conocido. Pero las dificultades son más que lo que han dificultado la puesta en marcha de estos ensayos. Dificultades sobre todo en cuanto al reclutamiento, porque, por ejemplo, es muy difícil hacer un ensayo a largo plazo, por aquello que decíamos de la farmacología del desarrollo. Es muy difícil que niños que se incluyen cuando tienen 3 años puedan seguir en el estudio cuando tienen 10, porque ya son otros niños. O la dificultad para conseguir un número suficiente de niños que tienen una determinada enfermedad. Les doy un dato que yo creo que ayuda a entenderlo. Cáncer infantil. Diagnósticos de cáncer infantil en España. Aproximadamente 1000 casos al año de todos los cánceres. Cáncer de recto. España. Aproximadamente 40.000 casos en el adulto, 40.000 casos al año. Es muy fácil hacer ensayos clínicos en cáncer de recto. Es muy difícil hacer ensayos clínicos en oncología pediátrica. Solución, las redes. Trabajar de forma multicéntrica, que se incorpore en muchos hospitales, que se incorpore en muchos países. Aparte de eso, pues hay problemas con las formas farmacéuticas, que yo creo que hoy la galénica puede resolver. Hay un aspecto limitante importante, que es la pequeña cuota de mercado que tienen los medicamentos en los niños y que hace que la industria farmacéutica tenga poco interés en esto. Y luego, a veces, el problema está en los objetivos y las variables de medida. Hay enfermedades infantiles en las que no tenemos escalas claras en las que establecer cuál es el objetivo, sobre todo si lo que buscamos son puntos intermedios, si buscamos variables intermedias. El reglamento al que he hecho referencia anteriormente, publicado en el año 2005 y que entró en vigor en el año 2007, incluye toda una serie de puntos para facilitar la investigación clínica en niños, de los cuales los más importantes son la obligatoriedad de presentar planes de investigación pediátrica en los nuevos medicamentos que se presentan a autorización. Otra cosa es que haya también un artículo en el que se prevé que esos planes pueden ser retrasados sine die si el laboratorio farmacéutico lo solicita y que por eso sepamos que aproximadamente solo el 37% de los planes de investigación pediátrica que se presentan terminan a la vez que se consigue la autorización para el adulto, los demás se dejan para después. La prórroga de la patente de 6 meses a la que hice referencia y un artículo que a mí me parece muy interesante, que es el 45, que pide requerir a los fabricantes toda la información existente, esté publicada o no, para, sin necesidad de hacer nuevos estudios, intentar aumentar la información que tenemos disponible sobre los medicamentos y los niños. Cuando habían transcurrido 5 años del reglamento, se publicó ese bonito informe donde en colores tenemos los planes de investigación pediátrica presentadas. Vemos que prácticamente se dirigen a todos los órganos y sistemas, pero sobre todo vemos en esa tabla en la que están los niños que participan en ensayos clínicos que desde el 2006 hasta el 2012, que es cuando se cumplían los 5 años, el número de niños que están incluidos en ensayos clínicos han pasado de poco menos de 1000 a casi 40.000 y que el número de niños que han entrado en ensayos, incluso en ensayos también con adultos, se ha incrementado hasta el 10%, por más que el número de ensayos clínicos prácticamente ha permanecido constante. Como consecuencia de la iniciativa pediátrica del reglamento, se dio financiación pública para investigar medicamentos que ya no estaban protegidos por patente. ¿Quién va a investigar, qué laboratorio farmacéutico va a investigar la dopamina en niños cuando la dopamina perdió la patente hace 50 años? Ha habido financiación pública para hacerlo. Y hasta finales del 12, resultados de los primeros 5 años, se aprobaron 72 nuevas indicaciones pediátricas, 26 nuevas formas farmacéuticas para uso pediátrico y una autorización de comercialización para uso pediátrico exclusivo, lo cual da nada menos que 10 años de exclusividad en la comercialización. El medicamento para el que se concedió el uso pediátrico exclusivo fue el Bucolam, midazolam por vía sublingual, para el tratamiento de las convulsiones febriles. De entonces acá se han dado 2 más. Uno, el propranolol en ungüento para el tratamiento de los hemangiomas, una práctica que ya se venía haciendo, pero ahora ya está disponible en aplicación local. 2, otro antiepiléptico, la vigabatrina, también en una aplicación pediátrica, porque hasta ahora estaba solo en comprimidos. Y está a punto de aprobarse la melatonina en indicación pediátrica para el tratamiento del insomnio en niños, sobre todo aquellos que padecen trastornos del espectro autista.
Les decía que el artículo 45 del reglamento lo que había hecho es requerir a los laboratorios farmacéuticos para que presentasen toda la documentación que tenían con el fin de incrementar la información sobre medicamentos que ya estaban disponibles. No les canso. Esas dos tablas, que proceden de un estudio publicado por personas que trabajan en la Agencia Europea del Medicamento, nos dicen que se ha presentado información sobre 994 principios activos, que más de un centenar de fármacos han completado su información, que hay nuevas indicaciones pediátricas y que los fármacos, creo que son 16 que tienen ustedes en la tabla de la derecha, fármacos, muchos de ellos que ya se estaban utilizando en niños, se pueden utilizar ahora porque aparecen en la ficha técnica, porque había realmente información y porque esa información se ha incorporado. Quiero llamar la atención sobre el caso de la D-penicilamina. La D-penicilamina se utilizaba ya en determinadas circunstancias en niños, no había información, la ficha técnica decía que no se podía utilizar porque no había estudios en menores de 18 años. Gracias al artículo 45 se presentaron solo 400 estudios en la Agencia Europea del Medicamento, de pequeño tamaño, irregulares, variables, algunos no publicados, pero 400 estudios. A los 10 años del reglamento pediátrico se ha publicado el informe que tienen ustedes en la parte de la izquierda. Es un informe donde, a diferencia del de los 5 años, donde había muchos datos y muchos números, se hace mucha valoración de tipo cualitativo, lo cual me permito interpretar como que las cosas no han ido tan bien en el segundo quinquenio como fueron en el primero. Entre otras cosas, se apunta la posibilidad de modificar el reglamento pediátrico para incorporar la situación actual o incorporar nuevas posibilidades de investigación pediátrica. Tanto es así que unos días después de aparecer el informe, es el de la izquierda, el del niño que se asoma a la toalla, el de el oso de la tirita, es el resumen de una sesión de trabajo, de un workshop, para plantear precisamente qué se puede hacer para mejorar la información de los medicamentos en los niños. Y algo se está moviendo en la investigación pediátrica cuando en el año 18 dos artículos, uno firmado por personas que trabajan en la FDA, el de arriba, y otro firmado por personas que trabajan en la Agencia Europea del Medicamento, han sido publicados en revistas importantes, el de arriba de estadística, el de abajo de farmacología clínica, planteando la posibilidad de extrapolar datos de adultos a niños en ensayos donde se incluyan simultáneamente adultos y niños y donde se utilice un modelo matemático en determinados grupos terapéuticos para evitar exponer a los niños a ensayos clínicos innecesarios. Por tanto, se está planteando una forma diferente de investigar los medicamentos en niños que el ensayo clínico clásico. Como resumen de lo que les llevo dicho hasta ahora de investigación de medicamentos en niños, insistir. Nunca se insistirá bastante que no investigar medicamentos en niños supone hacer un experimento en cada prescripción. Decir que es imprescindible investigar medicamentos en niños, pero no todo es ensayo clínico. Los estudios observacionales, la recogida de datos bien recogidos en la práctica diaria, los registros organizados pueden dar información. La aplicación del artículo 45 nos lo ha demostrado. Y que la extrapolación de datos, como les comentaba, puede ser posible en ciertas condiciones. Y para terminar, déjenme que dé dos pinceladas sobre un tema que es constante cuando se habla o se escribe de medicamentos y niños: los errores. Los errores en la utilización de medicamentos alcanzan algo así como el 30% de todas las utilizaciones, en adultos y en niños. Y las más frecuentes son las de las dosificaciones inadecuadas. Es aquello de tómese una cada 12 horas y se toma 12 cada hora. Pues esas cosas pasan en los niños con más facilidad porque hay problemas con las formulaciones, porque hay problemas a veces en comprender las instrucciones y por eso me permito mostrar algunas sugerencias que no son mías, están todas tomadas de la bibliografía respecto de cosas que se pueden hacer para evitar errores, sobre todo en la administración de medicamentos en niños. Comprobar siempre el peso del paciente, calcular las dosis con calculadora, en caso de duda consultar la ficha técnica, no utilizar abreviaturas ni en las unidades ni en las instrucciones, no utilizar ceros a la derecha, que no sirven para nada después de la coma, pero si es posible evitar también los de la izquierda, que dificultan la comprensión. Y una cuestión muy importante, para líquidos no utilicemos cucharillas. Ha cambiado mucho esto de la cubertería de la abuela, que constantemente tenía 15 mililitros la cuchara de sopera y 5 la de postre, ha desaparecido. Entonces hay que utilizar jeringuillas y, ojo, no intercambiar las jeringuillas de distintos medicamentos, porque entonces tendemos a tener un problema. Incluso la prensa se hace eco de que estas cosas deben hacerse. Nosotros analizamos hace unos años en urgencias del Hospital Provincial
si la utilización de antitérmicos off-label, se ha desconfigurado la parte de arriba de la diapositiva, pero lo importante es la parte de abajo que se ve. Si el uso off-label de antitérmicos se había modificado como consecuencia a la aparición de una presentación de ibuprofeno que doblaba la concentración por mililitro, de 20 a 40 miligramos. Las pediatras con las que habitualmente trabajo tenían la sensación de que esto estaba induciendo a error. Ahí tienen ustedes los resultados después de recoger 200 y pico niños que acudían a urgencias con fiebre y que ya venían medicados. Paracetamol se utiliza off-label en la misma proporción en el año 2006 que en el año 2013. Sin embargo, ibuprofeno prácticamente dobla su utilización off-label. También es verdad que habíamos multiplicado por más de 10 el uso de paracetamol y ibuprofeno en alternancia, una práctica consolidadísima, creo que algunas madres no podrían prescindir de ella, pero que no tiene ningún respaldo científico. Cada vez que se ha intentado demostrar que esto sirve para algo, se ha demostrado que no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, tiene un prestigio extraordinario y además, no olviden ustedes que esto del ibuprofeno es una propiedad mediterránea, que en otros países el ibuprofeno se utiliza para otras cosas. Quiere esto decir que los errores pueden venir de muchos sitios y parte de los sitios donde puede venir es de formulaciones inadecuadas presentadas por la industria farmacéutica. Bien, he intentado presentarles un panorama de mi visión del uso de medicamentos en niños, pero soy consciente de que me he dejado muchas cosas, pero me habían dado un tiempo limitado. Les dejo ahí apuntadas, por si hay futuras ocasiones, el tema de la retirada de algunos fármacos para el resfriado en niños en Estados Unidos, en niños mayores de 4 años en Estados Unidos, la utilización o no de medicamentos para que los niños saquen mejores notas o el tratamiento o no del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué pasa cuando no utilizamos medicamentos que han demostrado su valor y que han salvado tantas vidas, como las vacunas? O incluso nos podemos preguntar si estamos medicalizando a la infancia, o yo diría a la sociedad. Tampoco he tenido tiempo de hablar, pero podemos hacerlo en otra ocasión, de toda una serie de presentaciones farmacéuticas que no tienen evidencia científica, pero que tienen mucho prestigio, especialmente entre las familias. No sabemos si producen efectos beneficiosos, pero de alguna de ellas puedo decirles por experiencia propia que pueden producir efectos adversos incluso graves. Para terminar, la historia de los medicamentos y los niños podemos decir que arranca o bien en 1890, cuando Jacobi avisa de que los niños no son adultos en miniatura, o en el 37 con el problema del elixir de sulfamidas. De la sombra hemos ido pasando a la luz con la aplicación del reglamento de la Unión Europea. Yo diría que venimos de un panorama sombrío, que el futuro es esperanzador, pero que queda mucho por hacer y sobre todo que son muchos los agentes implicados. Y con esto pasa como con los derechos. Si no los defendemos todos los días, terminamos perdiéndolos. Entonces, no podemos bajar la guardia. Y da la sensación, por la información de la agencia del segundo quinquenio del reglamento, que hemos bajado la guardia. Como ustedes comprenderán, en este momento me voy a tirar piedras a mi tejado. Soy farmacólogo y de alguna forma diría que he vivido siempre del medicamento, pero creo que debo decir que la solución a los problemas de salud no es siempre un medicamento, ni en los adultos ni en los niños. Y, como dice muchas veces la pediatra con la que he compartido la vida, los niños deben ser educados en la salud, no en la enfermedad. Todo esto que les he contado lo he organizado más o menos yo solo con la ayuda de alguna persona, pero los datos que les he mostrado y lo que hemos ido publicando, lo que hemos ido investigando en medicamentos y niños a lo largo de los últimos casi 30 años, se ha hecho porque he tenido muchas personas cerca, delante y detrás. Quiero mencionar especialmente a la profesora Elena Rubio, que ha compartido conmigo esta investigación a lo largo de toda la vida, y al doctor Luis Stan, que en paz descanse, que la compartió mientras nos acompañó y al que yo echo de menos casi todos los días. Y después una larga lista de personas, encabezada por Rosario Carpio Batón, que es mi mujer, y por donde también está mi hija, Cristina Morales Carpi. Casi todas son pediatras y, bueno, pues espero seguir pudiendo contar con ellas en el futuro para hacer más cosas. Si tienen ustedes en cuenta que venimos de ahí, las cosas están bastante bien. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Paco, por esta excelente conferencia. A continuación, el doctor Juan Viña, secretario general de la Real Academia de Medicina, tiene la palabra. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en la sesión celebrada el día 20 de junio del 2018 nombrar académico correspondiente al doctor Francisco Morales Olivas por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del Reglamento vigente Valencia 24 de enero de 2019, firmado el secretario y la presidenta. Unas palabras para terminar. Ante todo, mi felicitación al doctor Francisco Morales Olivas por su brillante conferencia y por la elección del tema, al ilustrarnos sobre la preocupación de la farmacología en el tratamiento de esos locos bajitos, como cariñosamente les llama Joaquín Sabina. Agradezco y felicito al doctor don Esteban Morcillo por su excelente presentación, que una vez más nos impacta con su envidiable capacidad en la elaboración de sus intervenciones. Muchas gracias, Esteban. Estoy segura de que muchos de vosotros, como yo misma, tan acostumbrados a la presencia habitual del doctor Morales entre nosotros, creíamos que ya pertenecía a nuestra academia. Aunque Maite y yo llevamos a cabo una búsqueda exhaustiva en nuestros anales y memorias, no lo encontramos. Al parecer, hubo hace años una propuesta que se quedó en el tintero. Ahora, por fin, le tenemos aquí. Yo no voy a repetir los méritos científicos, académicos y profesionales de Paco Morales, ya bien expuestos por el profesor Morcillo, pero me gustaría enfatizar que desde su presidencia del Instituto Médico Valenciano, la Real Academia de Medicina ha contado con su presencia y colaboración. Nuestra medalla de honor al Instituto Médico Valenciano es buena muestra de la magnífica relación entre ambas instituciones. Y aquí está Carmela para que continuemos esta relación. Hoy nos ha guiado con su precisión habitual por los problemas del uso de fármacos en la infancia, o mejor, como él ha querido llamarla, por la farmacología del desarrollo, ya que desde el nacimiento hasta los 15 años los cambios de todo tipo son la regla. Desde una farmacocinética distinta, efectos indeseables o adversos diferentes, a la respuesta paradójica de algunos fármacos en los niños, nos ha planteado las controversias que surgen continuamente en su utilización off-label, fuera de ficha técnica, en muchas ocasiones en estas edades. Las dificultades de su utilización chocan con una normativa legal en la que las carencias son llamativas. A los psiquiatras nos son bien conocidos los problemas y en ocasiones conflictos en la utilización de antidepresivos o especialmente las anfetaminas y fármacos de nuevo diseño para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que a menudo tienen repercusión social y mediática. Si a ello añadimos el posible infra- o sobrediagnóstico de estos trastornos, la polémica está servida. Por eso yo le pediría una conferencia solo sobre psicofármacos. Nos plantea finalmente el doctor Morales la carencia de ensayos clínicos en los niños, para los que existen normativas complejas de un lado y a menudo poco interés de la industria farmacéutica. Analiza los riesgos y beneficios de estos ensayos que estos ensayos comportarían y, en su ausencia, aboga por la obtención de datos e información de registros adecuados. Paco es buen conocedor de los registros, no en balde se ocupó muchos años del registro de farmacovigilancia de efectos adversos de la Consellería de Sanidad, como nos ha recordado también el doctor Morcillo. Quizá con ellos puedan revertirse las sombras que él menciona en el título de su conferencia y obtener más luz en un tema fundamental, la salud de nuestros menores.
porque como decía el Principito de Saint-Exupéry, todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas lo recuerden. Enhorabuena, Paco, por tu integración de pleno derecho en nuestra academia, que se enriquece con tu presencia, ahora más obligatoria que voluntaria. Felicidades a tu familia, en especial a Rosario, a tu hija Cristina, a tu hijo, a la que agradecemos su compañía en muchas de nuestras actividades. Y gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Buenos días.